Hola, muy buenas tardes. Me dirijo nuevamente a la comunidad del Santuario Bellavista de la Florida, al Santuario Campanario y al Santuario Internacional, también al Papa, al Pastor Ignacio Pacheco, al sacerdote Ignacio Pacheco, a Juan Pablo Walker, que son de la Iglesia Católica, con los que he interactuado cuando era católico. En Chile está ocurriendo una situación en donde yo la tengo que denunciar, pero no con el sentido de inculpar ni apuntar con el dedo, sino que es necesario aclarar. Creo que los cristianos tenemos que dar testimonio serios de lo que significa para nosotros cuando presentamos intenciones de conocer a una mujer y tenemos afinidades comunes y creencias, de tal forma en que manifestamos nuestra intención de conocer, comprometernos, si es que están de acuerdo, caminar juntos un tiempo para ver a ver si Dios los confirma para unirse en matrimonio, que es para toda la vida, un compacto con Dios, serio y real, donde no se puede especular ni manipular ni usar la vida de nadie. Resulta que en Santiago Chontas se formaron situaciones en donde hubo afinidad con una niña llamada Josefa. Luego, de malos entendidos, yo nunca quise traicionar, sino que todo lo contrario, disminuir el impacto de la que podía estar viéndose comprometida por divulgaciones que hicieron en la radio y se escuchaban divulgaciones sociales. Y el público hacía uso de parodias, de santuarios, de parodias burlescas, y toda la masa estaba enterada, exponiendo una situación íntima de dos personas, sus sentimientos más íntimos, o un aspecto popular, exponiendo la vulnerabilidad de los frágiles, que es el corazón del hombre, tanto el como el de la mujer. Eso es vulgarizar, banalizar y meterse en la vida privada, lo que está prohibido en la Constitución, la violabilidad de derechos, de la habilidad al hogar y el derecho a la vida privada, a la honra y a la reputación. Entonces, yo siempre he tratado de actuar honestamente cometiendo errores. En algunas circunstancias se interpretó un acto como un acto que yo hacía desentendido o traicionaba, pero era todo lo contrario. Yo no pude explicar, simplemente yo como reformado ponía como requisito que para mí solamente era posible relacionarme y pretender una relación de pareja con alguien que también adoptara de verdad y de corazón la doctrina reformadas, específicamente la confesión de los apóstoles y la confesión de la fe de Westminster, o similares, pero no las tradiciones de hombre que se practica en la Iglesia Católica y todos los mandamientos que se salta, omite, y la vida espiritual escasa que viven las congregaciones con libros, como la Biblia, que desechan al no leerla, no mirar en ella. Yo salí de la Iglesia Católica, le tengo cariño porque recibí mucho amor y enseñanzas de Jesús que marcaron mi corazón. Agradecido de la Iglesia Alberto Hurtado, de mis padres, sobre todo, que recibí un gran ejemplo de mi madre, del Chumi, de Pablo Boque, de Marcelo y jesuitas de terreno que dejaban su vida de servicio luchando por los pobres. Pablo Boque incluso me confesaba y me compartía la visión reformada de la caída total del hombre, no que con simple bautismo éramos santos y redimidos y sin pecado original. Gracias, Pablo, por tu confesión en el momento tan sincera que me hizo sentir como un hermano, que el mismo diagnóstico que hace el Señor, que los reformados le llamado depravación total del ser humano, depravación, y es que todas nuestras facultades están caídas, tanto la razón, la mente, los afectos, por supuesto la fe, pero pueden ser transformadas y redimidas a través de la acción de Cristo en nuestras vidas, el perdón de los pecados y la regeneración de nuestras almas a través de la conversión, recibiendo el Espíritu Santo. Gracias, Pablo Walker. Te admiro como pastor y en tu lucha también por los derechos, por los que están en las cárceles, y tu visión tan pastoral, dirigiste al hogar de Cristo. El otro día te vi en Plaza y te alcanzas a salvar. Sigues igual.
así que es. Pero después, por el camino, después de descartar toda la doctrina pentecostal, arminiana, más aún la carismática y la de la prosperidad, decidí por adoptar la confesión presbiteriana reformada calvinista. Intentando 3 veces ser miembro, en la última vez me desecharon y me mandaron al neurólogo porque siempre hacen discriminación de mí, desechándome y discriminándome abiertamente. No lo había conocido y que sabía que yo tenía TDAH. Quinta iglesia. Todos los miembros quedaron anonadados de estos jueces, estos presbíteros que me citaban después de hacer todo el curso, estudiado, y me desechaban, a pesar de que había tenido 2 años en la iglesia y me conocían mi forma de ser, y yo mismo había ventilado que era hiperactivo. Así me han discriminado incluso en la iglesia con el pastor de Vilches. Fue quien yo le recomendé a él que aunque me concluyera como miembro, no me pudiera, mejor no me considerara, para no exponerme, debido a que normalmente la madre me inculpaba falsamente en los tribunales y después quedaban en nada. Entonces yo avisándole un riesgo a la congregación que puede significar que siempre está expuesto a falsas denuncias, en la demostración de que está dispuesto a postergarme sin ser excluido de la congregación, porque amo a la iglesia y a los hermanos, a los extraños y a los cuales me acusaron y me excluyeron, prestándose él también para ser testigo por haber denunciado a un pastor vulnerador de mi hija, Rodrigo Silva, quien está denunciado en fiscalía e investigado por delitos verdaderos. Él, Jonathan Muñoz y Juan Romero se ofrecieron como testigos para otorgarme 3 años de cárcel. Dentro de la denuncia que he hecho, también se encuentra a varios jueces que tengo pruebas de haber prevaricado, y como la corporación no se demanda contra ellos, ni los abogados privados, no han investigado, pero están acusados y tarde o temprano caerán en prisión si no se arrepienten, porque está comprobado que son prevaricadores, delincuentes y han cometido cohecho. Jimena Cáceres Barrenechea, Silvia Pizarro Barahona, Raúl Geldres, Osvaldo Herrera actualmente, Fundación Pares que ya cayó y no me creían al principio, Fundación Mi Casa, que la estoy denunciando con las pruebas respectivas y le seguiré dando antecedentes, delito de secuestro, delito de maltrato a mi hija, que ya está comprobado, quitándole los cuidados proteccionales a ella y dándoselo a la abuela, y a mí me han acusado primero de conflictos con los vecinos, que eran verdaderos, ellos nos violentaban a nosotros, y ellos después nos fueron a acusar a nosotros falsamente. Yo cada acción que hacía la reportaba en carabineros, incluso cuando las canicas para defenderme por derecho, por cuidar la integridad de mis hijas y de mi madre, 2 mujeres. Prefiero arriesgar mi vida yo que exponerle a ellas. Porque estos degenerados no solamente nos espiaban, sino que nos hacían ruido molesto y nos dejaban dormir, pero fuertes, hasta el punto que yo les indiqué y les rogué que tenía problema de la vista, del trasplante córnea y del oído, que también lo tenía mi padre. Y he certificado un daño al humor vidrio que recibí, donde también tengo 3 trasplantes córneas y han abusado. Tienen el perfil de estos delincuentes asesinos de las cárceles, que les da lo mismo dañar, meterse por atrás, usar los vacíos legales, y a pesar de rogarles y explicarles, simplemente venían a hurtar, a robar y a conspirar y a unirse a otros que siempre, hace más de 5 años, nos espiaban y sabían cómo éramos y debido a cómo vivíamos con mi hija, difundían nuestro testimonio de fe y de felicidad en el Señor que disfrutamos en la vida en comunión. Todos han negado su testimonio. Luego de eso, acreditar en la Fundación Pares, la jueza igual hizo el juicio, pidió nulidad, no lo otorgó. Me mandaron el perro a la cisterna, a pesar de los antecedentes de nulidad, y inventaron por una mancha cutánea que yo era vulnerador de mi hija sexual y que mantenía secretos con ellas. De lo denuncié en fiscalía y no fueron investigados. Todo esto, el abogado curador ha faltado a las audiencias donde me dieron medidas cautelares del año 2023. Por lo tanto, toda esa causa es nula. La solicité y en la Corte de Apelaciones simplemente rechazan todos mis escritos porque son violadores, vulneradores y prevaricadores. Entonces, cuando señor declaró le pido la reunión, es porque yo insistí de una otra forma, de que los dichos míos son verdad. También le digo una cosa. Asistí al centro de Chonta, donde primero fueron muy amables, acogedores, y de un momento a otro,
de un momento a otro, un apoderado que compartía no con los católicos, sino con los paganos, que había un espacio para ellos, con apoderados, con niños, y también me había ganado la confianza de la madre de ahí y me dejaban compartir con los niños de María Ayuda, con John, que sabe que me expulsaron por una falsa acusación. Gracias, John, por tu apoyo. Gracias, don Pedro, el portero, que me dijo: Andresito, le tengo que decir que nadie creyó la acusación que le hizo Isabel Margarita. Nos citaron a una reunión, nos mostraron el video y nada daba evidencia que usted había sacado fotografías a los niños. Gracias, don Pedro. Gracias, Luis, por juntarte conmigo y darme testimonio de que la falsa acusación que me hicieron estos dos apoderados. Gracias a esos tres hermanos. Pueden dar testimonio cuando sean citados a fiscalía por el delito de falso testimonio que cometieron esta institución, que está caracterizado por encubrir a pedófilos como el cura Sati, como el cura Cox. Entonces, si ustedes atacan y excluyen a los que defienden a los papás, contando yo con su confianza, lo que están haciendo es evidente. Yo protegía a los niños, estaban con mi confianza. Entonces, seguramente había algún pedófilo que me encontró una amenaza en mí y decidió expulsarme. Porque fueron de una denuncia de un hombre de ojos azules un día tarde que me conocía junto a su hija, que me agarró a garabatos en la noche, me expulsó a garabatos junto a Roberto, que me conocía y que oraba conmigo porque era el portero, un evangélico chanta, y me echaron a garabatos y me amenazaron con pegarme con palos. Después llegó Daniel y me remató y me dijo: te vas o si no te pego. Fui 6 veces a humillarme y a explicarle a las hermanas y a poner mi celular a disposición, pero no quisieron disculparse. Le escribió a los episcopados, le he escrito a las hermanas, he llamado, me he humillado para poder saber, sobre todo de Josefa, una hermana con la cual teníamos cierta amistad, o tal vez pudiera haber sido más que ello. Prefiero mantenerlo en la reserva por privacidad. Entonces digo algo: si tú eres pastor de ella, o eres su sacerdote, o su consejero, no te has preocupado de las intenciones de su corazón y la has dañado. Porque una mujer que ha tenido alguna intención, de la noche a la mañana no cambia su corazón, sobre todo cuando es cristiana y ha cultivado un corazón fiel. Así que he sido simplemente un ladrón que ha entrado a dividir relaciones que se habían gestado no solamente con ella, sino con apoderados que no creíamos. Incluso la María Eugenia se alegraba y nos daba permiso a participar, y se alegrábamos que fuéramos a trabajar o hacer actividades al santuario, a pesar de no ser católicos ni participar en su congregación. Solicité a la episcopía, a la vicaría y al Vaticano, lo informé, pero nadie ha omitido opinión. Simplemente la hermana Isabel, que me crió en la primera comunión, fue a intervenir frente a la hermana mayor y ella confirmó que no podía entrar debido a que dos apoderadas me habían levantado falsas denuncias porque me habían visto sacando la foto a los niños. Nunca lo hice, lo asevero, y puse mi celular a disposición para peritaje. Simplemente me injuriaron, faltando al testimonio del Señor de no levantar falsos testimonios contra tu prójimo. ¿Sabes la sanción que tiene eso? Es grave. Lee la Biblia. Una vez, aunque sea en tu vida, léela, apoderada. Porque ahora se han denunciado a fiscalía porque mi hija, al hacer eso, humillaste a mi hija, te he rogado, y yo debo cuidar la honra de mi hija para que su dignidad no sea afectada. Porque cuando le dices a tu papá, le inventas que tiene graves problemas psiquiátricos y que vulnera a los menores, la avergüenzas a mi niña, la menoscabas y la degradas. Entonces lo que hiciste con ella, lo hiciste con cualquier niña huérfana. Has protegido a los curas pedófilos y has atacado a los padres protectores. Entonces Santuario Chonto había vista. Simplemente te haces un lugar, una cueva de ladrones, en vez de ser un santuario del Señor. Ni menos, te aseguro que el Espíritu Santo puede habitar ahí cuando tus cultos no adoran al Señor, sino que a la Madre de Jesús, quien ella misma decía: he aquí el Señor mi Salvador, mi espíritu se regocija, porque mira la bajeza de su sierva. La misma María reconocía que el Señor era su Señor. Reconocía la necesidad de un Redentor. Entonces, la doctrina católica ha exaltado la figura de María, siendo que la misma María predicó a Cristo como el Salvador y único Redentor. Entonces, la doctrina católica está llena de falsas mentiras, falsas cosas que ellos quieren creer, y yo lo respeto.
Nosotros vivíamos en paz. Incluso contábamos algunas canciones o villancicos juntos. Eran muy amables. Me acogieron y me permitieron tener paz y recuperarme de los ataques de los vecinos que me habían dañado la salud. Sin vergüenza venezolanos que yo los expulsaría. Pero tenemos un presidente cobarde, un tanto comunista, un tanto negligente, mano blanda y que no ha hecho nada para el país. Solamente ha dejado permitir entrar, pero no ha sacado a los delincuentes. Señor Gabriel, que somos papás, usted se sabe, se ha hecho el leso, ha sido un desleal, porque ya usted me conoce, me ubica, ha ido para su casa y ha negado justicia y asesoría, sabiendo que tiene el deber de actuar de acuerdo al artículo 32. Se ha aprovechado de mi bondad, señor, lo sé, y todo su gabinete y ministerio, que lo sabe. Usted se resistió y cuando fue a destituir a Fundación Mi Casa, licitación trucha, que después se comprobaba por Contraloría y por la denuncia hecha Fiscalía de Nación Económica y fue desacreditada. Y con ese juicio me quitaron los cuidados proteccionales. Usted lo sabe, así recorrido en 3 ocasiones y más de varias veces por videos que la ley permite que por cualquier medio se efectúe la denuncia. Y los medios a los que yo se lo he enviado son legales y permiten ser medios de pruebas en tribunales. Por lo tanto, le espero una acusación constitucional si usted no actúa. Se lo hizo. Entonces, tome precauciones. ¿Para dónde va a terminar después de su gobierno? Porque un papá, aunque tenga que denunciar a sus amigos o al presidente por el cuadrado y le ha dado éxito, lo hará, así como le ha tenido que denunciar a pastores y amigos que yo quería mucho en mi congregación. Y es lo más doloroso. Yo no tengo nada contra usted. Le deseo el mejor bien y que sea un buen papá, pero ha actuado lealmente, porque un pastor, un presidente, cuando sabe de un niño vulnerado, tiene la obligación de denunciar porque es un delito contra menores. Usted no ha denunciado y nadie de su gabinete, por lo tanto está en falta y grave omisión de sus deberes, por lo tanto está expuesto a una acusación constitucional y ser destituido antes de la fecha. Irse como un delincuente en vez de irse con un presidente que no hizo nada, pero por lo menos permitió que el ministro de Hacienda gobernara y no dejara un país desfalcado y derrotado si no hubiera oportunidad de recuperación. Eso le digo, presidente de la República, por su negligencia con mi hija, dándole beneficio a los que han protestado ilegalmente, dándole amnistía, no ha tenido compasión con aquellos que han protestado pacíficamente. Entonces ha sido un desleal, un morir inmoral y no ha incentivado lo que el Estado debe cubrir: la protección a la familia, la mayor relación espiritual y material. No ha hecho uso del artículo 32, sí, velando por el desempeño de los empleados del Poder Judicial. Entonces han actuado junto con Cordero de forma negligente y merecen su destitución. Se lo digo de verdad, presidente Boric. Yo le echaría un presidente así de negligente. Se lo digo en la cara. Por eso tiene la baja población que tiene. Pasar a la historia y se ganar una demanda si es que tengo tiempo a hacérsela. Pero yo tengo varios jueces prededicados y van a ir a la Corte Penal e Internacional. Y después de su mandato, usted no tendrá impunidad. Entonces le aviso a usted, tiene un riesgo. Cara a cara. Si quiere, me puede pergerir, hacer una persecución, como la que me hicieron frente a la Plaza de la Constitución, el día que un abogado salió a la moneda, me azotó frente al Ministerio de Justicia, porque yo había puesto un corazón en una baldosa. ¿Qué será de su persecución después de haber hecho de la denuncia Fundación Pares? ¿Qué será que la Corporación de Administración del Poder Judicial me acusó de tratar de asesinar a un juez porque un doble mío, el día del 1 de enero, cuando nadie trabajaba, lanzó una canica a un ventanal? Y como parece que estaba trizado el ventanal, así todo indica, con el abogado al frente, yo reporté esta situación para que no fuera yo identificado como un criminal, ni un agresor. Yo la reporté con fotografías. Y después de 30 días, por lo tanto, cometen el delito de mala administración, de encubrimiento y de omisión, porque lo hicieron después de tiempo. Son responsables ustedes, la corporación, de hacer la denuncia después de tiempos y el delito de encubrimiento. Si a mí me acusan
de esa invención de un relato, de querer asesinar a un juez que se sentaba en ese asiento donde estaba deslizado y fue lanzada una canica por un doble o un triple mío, no por mí. Entonces le digo algo, ustedes se han querellado por imputarme una grave injuria y calumnia y por un hecho que tiene una grave sanción. Entonces han sido de probada mala fe, poniéndole yo la causal de por qué hacía las manifestaciones. Se están haciendo los lesos, quedando avergonzados de todo el mundo. Más encima, esto ha redundado que ha aprobado eso, porque nadie trabaja el 1 de enero y quedó que la querían nada. Entonces está aprobada la persecución que me han hecho. Ahora siguen persiguiéndome, porque me negaron y me excluyeron de la audiencia por el consejero técnico, señora Vera, del primer juzgado de San Miguel, porque me han hecho fama de agresor sexual de mi hija. ¿Le digo algo? Es falso. Desde que me separé, no he tenido pareja. He intentado con 4 personas. La última de ellas, que la niña Chantot, simplemente un día me echaron violentamente y de ahí no supe más de ella. He sufrido 2 detenciones de detenidos desaparecidos, desapariciones ilegales, en donde es, como hombre respetuoso, he ido a preguntar y aclarar 6 veces, a humillarme de acusaciones injuriosas que como Iglesia Católica me han respondido que no tengo la entrada porque he sido por 2 miembros de la Iglesia denunciado, sin pruebas, todo lo contrario. En el juicio que me respondieron 3 testigos de trabajadores que están ahí, por lo tanto con 3 testigos basta para acreditarlo en la Fiscalía y en el juicio que se realizará tendrá que dar cuenta el Vaticano y la Iglesia Católica por encubrir a los curas pedófilos y atacar a los padres vulneradores. Yo no me estoy defendiendo mi honra, sino tengo que eliminar todo obstáculo para donde me quiero dirigir, a donde me interesa, a cuidar a los niños vulnerados como mi hija y que necesitan. Entonces, si ustedes han puesto obstáculos y no han querido arrepentirse, a pesar de mis reiteradas conversaciones pacíficas que he intentado reconciliar, también han enviado fragancias que supuestamente yo he supuesto que han venido allá. Y eso no es un motivo de vergüenza, porque ha sido un motivo original, donde yo debo confirmar si no son los bandidos que me han engañado, como la abuela Rosa, y mi culpa de abusador sexual, como la fundación de mi casa, que de una mancha cutánea se tomó para elaborar la hipótesis de que yo vulneraba a mi hija sexualmente, como la fundación parece acreditada, que comprueba que el daño de mi hija sufre desde que recibió la denuncia en octubre del 2022. Desde ahí empieza el daño que grave que sufre mi hija, el maltrato de su madre, de su abuela Rosa, físico, que le pega, que le dice que no sirve para nada. Eso lo habría escrito. Y nuevamente el juez Osvaldo Herrera, con una acusación falsa del Colegio Santa Clara, que me hice padecer varios problemas psiquiátricos, difundido en toda la comunidad, lo único que han hecho es denostarme y atacar la honra del padre, y así vulnerando a la hija, avergonzándola y diciéndole lo que ella ya había sido anticipada, que íbamos a ser perseguidos, denostados, vilipendiados a causa de Cristo, de actuar con rectitud y decir la verdad, de buscar el bien y hacer todo en forma transparente, de involucrarnos con la sociedad. Entonces le digo algo, de predicar la palabra de Dios como Él nos encomendó, de ir a distintos lugares, a las ferias a repartir salmos los días domingos, a compartir con jóvenes de la quinta normal, con personas en actividades del Centro Cultural Víctor Jara, a la piscina Club Recrea, al consultorio, a la actividad de baile que a veces se hacían en la Florida, a la Biblioteca Santiago a leer libros, el califato y el trata de menores, para luego prepararnos e ir y luchar por sus derechos, porque esos son nuestros incentivos. Y por eso que para mí llevarla a Brasil, a un resort, a tirarse a tomar sol, simplemente desperdiciar la vida que nos pide el Señor, una vida emocionante, donde nos llama a servir, a amar y a hacer avanzar el reino de la justicia, la paz, el amor y la fraternidad, donde el Rey Jesús y solo Él debe ser glorificado y exaltado, no ningún santo de estos muertos, ni María, como lo hace Chantal, pero están en la libertad de seguir a José Quintanilla.
y tus doctrinas que van en coherencia con la Biblia. Ojalá capaciten a las hermanas que tienen mucho potencial. Los curas que viven y que han sido muchos de ellos denunciados como pedófilos y gritados como tal, defendidos por Enrique Correa, quien es presidente de la Fundación Mi Casa, y quieren entrar en conflicto de intereses. Yo he insistido en reconciliarme con el Chantat, pero a pesar de hecho se han negado. La hermana Isabel, que me hizo la primera comunión, fue a hablar con la Madre Superiora y ella ratificó que no tenía la entrada porque respaldó los dichos mentirosos sin pruebas de estas dos apoderadas que me encontraban a mí un lobo feroz, simplemente por ser hombre y porque yo abiertamente cuando llegué dije que era denunciable con la hermana Gabriela y le conté toda mi vida. Muchos de las hermanas sabían mi vida y todas sabían que estaba defendido, que estaba acusado falsamente. Los apoderados de ahí sabían con los niños que llegaban y las familias que se estaban juntando. También era mi trabajo el compartir con los incrédulos que estaban ahí. No solamente iba a servirme, sino que se estaba formando comunidades pequeñas de padres que llegaban con sus dos hijos, de los cuales yo me hacía cargo de conversar, no pelar a los chontotianos, sino que ofrecerles conversación y también compartir con ellos junto a sus hijos. Además de que me permitían jugar con los niños de María Ayuda, niños vulnerados. Entonces contaba con su confianza. De la noche a la mañana un padre rubio me echa a garabatos y de ahí no sé nada más. Obligado me veo a recibir estas fragancias, a preguntar discretamente de dónde vienen. No obtuve respuesta. Insistí varios meses, no solo recibía respuesta. Entonces frente a los engaños, y a todos los engaños, ¿cómo yo podría confiar que esas fragancias no vienen de los vecinos que no han tratado de perjudicar? No han tapado la entrada con mi hija, no han amenazado con fierros, y el presidente Carter y la policía no han podido pillarlos, porque que un delincuente un poco astuto hace eso a los tanques y a todo el equipo de seguridad de negligentes, fiscales y Ministerio Público que se dejan engañar por tres venezolanos picantes, ordinarios, no como muchos que vienen a trabajar y obligados huyen de sus países porque simplemente la autoridad les impone una decisión y ellos, sin usar la razón, una mente sana, la capacidad de criticar de acuerdo a al principio lógico y la sana doctrina, aceptan la decisión tomada por un juez arbitrario, ilegal y que se pone por sobre la institución, violando los tratados internacionales de derechos del niño y derechos humanos, torturando, generando los dolores emocionales fuertes, aislamiento, porque me han aislado por denunciar al pastor que le hizo daño a mi hija de la iglesia presbiteriana, levantándome una querella pidiendo 3 años de cárcel. Me han acusado a la corporación administrativa falsamente de querer asesinar a un juez. Me han acusado falsamente de que denuncié a la Fundación Pares y que era de verdadera su institución. No han querido tomar los juicios de prevaricación comprobados porque les da miedo en Chile a los abogados tomar esos casos y la corporación no lo hace, no teniendo mi hija el derecho a ser escuchada y el abogado curador de nuevamente no destituyó a pesar de haberlo solicitado por no tener compatibilidad de intereses con mi hija en cuanto a sus creencias. Por lo tanto, el juicio de PO 1385 es ilegal y le pido nuevamente audiencia al señor presidente de la Corte Suprema. Y le pido a Antonio Chontot que me diga la verdad, si están interesados en reconciliarnos y mantenernos una relación, o quieren esperarme a mí, simplemente, como alguien, y si me miran a mí como alguien que ha perdido el rumbo por culpa de malas decisiones, que no lo es, porque yo actúo responsablemente y soy víctima, de verdad, y así de ser considerado, y lo estoy pidiendo por el perjudicial, de ataques ilegales, que pocos lo sufren, pero sabemos que todo aquel que quiera sufrir piadosamente sufría persecución, lo dice la Biblia. Entonces simplemente estábamos anticipados con mi hijo, que de acuerdo a nuestro estilo de vida iba a venir la persecución. Y en nuestros planes también está en ir a Turquía a conocer el Islam y predicarle a las niñas que sufren violaciones por machos vulneradores. Entonces, también he luchado por la justicia porque he grabado tesis de trasplante, de donación de trasplante de órganos, porque soy un receptor de ellos, sangre específicamente, para incentivar esto. He hecho estudios que no he podido entregar de la tesis finalmente por problemas de que me pedían 4 ramos más cuando yo lo había hecho todo en el DI en industrias y tenía lista la tesis de remates judiciales, siendo el primer estudio en Chile que lograba los datos para comprobar que había un cartel en los remates judiciales de bien hipotecario
en los tribunales civiles. Tomándome el modelo de Ricardo Paredes, juez del Tribunal de Libre Competencia, se logró comprobar, con hipótesis preliminar, de que habían abusos, problemas de procedimientos, omisiones de jueces y abiertas falsedades y prevaricaciones de funcionarios por judicial que adulteraban las actas de remate, incluso las negaban. Hice el análisis de los 10 últimos años. Entonces también he ganado juicios laborales por judicial cuando me han despedido injustamente por defender a una psicóloga donde todo mi equipo de trabajo, más de 800 personas, habíamos luchado por un contrato que no habíamos ganado en Codelco, habíamos firmado un acuerdo con los presidentes de la Cámara Chilena de Construcción de Punta Arenas y nos habían apoyado por un acuerdo con la UNAM y había salido publicado en distintos diarios de la región. Vino un gerente y me impuso un psicólogo apitutado después de haber conseguido una psicóloga la mejor de la región, que estudió en Colegio Boris, un colegio inglés, y que ha dejado su emprendimiento para venirnos a ayudar con el contrato que había que servirle a una empresa del Estado. Me despidieron porque me negué a despedir a una psicóloga. No iba a dar mal el ejemplo a todos los empleados, permitiendo un acto de colusión que me imponía un jefe. Entonces, le digo algo, le estoy cortando actos de justicia en favor y quién soy. No un delincuente, sino que he luchado por su misma causa. Fue administrador de contrato Codelco. Y también detecté que a muchos trabajadores le estaban pagando menos de lo que había acordado la empresa contratista con RT. Hablé con el administrador de contrato, lo discutí con el gerente general que venía a Soquimich por el año y le dije que estaban pagando menos a los trabajadores de los cuales yo era a cargo. 7 trabajadores del turno que yo era administrador de contrato y también jefe de terreno de una cuadrilla de montañistas que se descolgaba en un contrato de alto riesgo de geotecnia. Me lo negaron, seguí investigando hasta que encontré el contrato inicial. Yendo a Contraloría, logré que se le restituyeran los negocios, los sueldos acordados a los trabajadores que dependían de mí. Muchos de ellos lograron comprarse autos con los 5 o 6 millones que les debían a cada uno durante más de 8 meses. Yo también recibí lo que se me debía. Entonces, siempre en todo lugar he luchado por la justicia, en mi pasión y en mi deber. Porque dice el Señor, lucha por reino de justicia y todo lo más será dado por añadidura. Entonces le digo algo, anhelo que este país, una justicia verdadera, no prevaricada. Entonces, también he luchado por la justicia diciendo que ustedes no tienen el imperio del derecho soberanamente. Y ustedes con medidas de fuerza mandan a los carabineros y dan medidas contrarias ilegales. Entonces le he hecho actos simbólicos representados por otras personas diciéndoles, ustedes me atacaron a mi hija, yo le haré un incentivo para que sus ventanales sean transparentes y todo lo que pase adentro afuera quede ventilado. Entonces han recibido un golpe de Estado al Poder Judicial representativo de la ciudadanía, no hecho por mí, sino por otros. Entonces, para que sepan, tienen todos los ventanales de los de la familia hechos por otros padres, indignados de sus actos prevaricados, porque hay un club que sabe de todas las cochinadas que ocurren. Entonces, han recibido un golpe de Estado al Poder Judicial, un brazo abierto de la dictadura, no como acto de rebeldía, sino como acto de oposición, de que ustedes no solamente pueden usar la fuerza, sino que un piloto de la FACH armado también puede volar y usar uso de la fuerza cuando un poder del Estado está actuando contra la Constitución, se está poniendo por sobre la soberanía del Estado y está vulnerando a la población. Así que por judicial, se merecen ser intervenidos y denunciados en la Corte Penal Internacional, irse a prisión y pagar la condena, varios de ustedes. Entonces, si en Santorio Chontot le he requerido varias veces, ¿le interesa que yo le siga insistiendo o se sienten molestos? ¿Le interesa a esa niña mantener una relación de amistad o más conmigo y conocerme? ¿Por qué? Porque no me gusta dejar las cosas en la nada y no quedar con la certeza o con la duda de que simplemente ya no hay interés mutuo y por lo tanto no me gusta insistir y amedrentar, sino que aceptar las decisiones que en libertad ella decide tomar, o está bajo libertad y la oprime la hermana mayor, o está sujeta a un contrato que le impone no hablar. Me gustaría saberlo.
porque yo también tengo que hacer un duelo. Porque cuando uno pide por alguien a Dios, compromete su corazón, su alma y su oración. Entonces no están jugando con alguien que es un Don Juan, que esté dispuesto a una aventura o un encuentro ocasional, sino con un cristiano o un hermano en el Señor. Y por lo tanto así yo veo a ella como una hermana, no dispuesto a hacerle daño ni a aventurar. Entonces con la seriedad que yo le he hablado y que también me han dañado y he pedido al gerente que emita una carta al menos verbal de arrepentimiento por haberme expulsado y así dañando a mi hija y la honra de su papá y dando y poniendo en abierto pecado a la Constitución y con la omisión de toda la congregación que demuestra que no hay santidad ni comunión en el Espíritu al permitirse denostar a aquellos que no pertenecen a una comunidad oficial, pero sí eran parte de, la, de los peregrinos de las personas que participábamos con los que no creían y ustedes nos dan el espacio e incentivaban que pudiéramos habitar ahí. Entonces ahí me agredieron fuertemente. Y de ahí a la niña que le indigo, de nombre Josefa, para mí es una detenida desaparecida. Entonces el estrés de todos los días pensar si va a venir o no va a venir, o sea, comunicar, te digo algo, es algo antinatural, porque Dios mismo no da certeza. Entonces estar actuando contra el carácter y la naturaleza de Dios. Yo te he dado certeza de mis sentimientos y he esperado más de 2 años una respuesta que ni siquiera recibió una llamada por celular ni por mensaje de texto. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Que espere eternamente como una gana perpetua? ¿O por qué no mejor me dices la verdad? Esta no es mi intención y yo la aceptaría. Porque tú puedes decidir en libertad y yo jamás insistiría, ni te obligaría, ni te trataría de convencer de algo que es tu decisión, que para mí es un error a ver lo que has hecho, de haber enviado fragancias, negarla, pensando que es algo a que avergonzarse, todo lo contrario. Lo hiciste con pureza y forma inteligente cuando no te podías comunicar y yo estaba impedida de hacerlo. Entonces era la única forma inteligente de comunicarse. Si te has coludido con los vecinos que han hecho esto o con los hermanos de la iglesia, yo estoy dispuesto a perdonarte. Pero si lo has hecho por vergüenza a estar con un hombre que ha sido perseguido por la justicia, también te perdonaría, pero me causaría dolor y pena que un cristiano o una cristiana, en vez de ayudar a los perseguidos, le diera doble condena, aislándolos de la sociedad y avergonzándose de ellos, o tomándome como un loco, del cual es indigno de recibir una respuesta a mis insistentes preguntas. Si quieres que te esperes o no, si tienes interés o no, porque mis intenciones siempre han sido serias y oradas al Señor, y por lo tanto yo no oro al Señor pidiéndole para mí, sino que también el bien para ti. Entonces, si es tu bien, yo me alegraría porque tú en libertad has escogido. No por enviar fragancias tienes la obligación, ni te quiero manipular que tienes algún compromiso conmigo, sino que considero que es un error haberlo hecho, porque eso genera estímulos fuertes, biológicos, sensitivos, que quedan grabados como huella psíquica, pero no domina mi voluntad. Entonces, mamá, estoy ocupado, mamita, estoy ocupado, mamita, estoy ocupadito. Esta es la sopita de pollo, está calentita. Ya, gracias, mamita, muchas gracias. Acá a tomarte. Gracias, mamita. Ya. Entonces, te digo algo, no te voy a manipular con eso, pero sí te sugeriría que no lo hicieras más, porque eso es manipular a una persona y Dios no quiere eso de nadie. Dios jamás manipuló nuestra fe, ni nuestros sentimientos, ni nuestros afectos. Todo lo contrario, yo lo he hecho todo con seriedad y renuncio a todo acto de manipulación, porque sí tengo mi voluntad y sí, Dios me permitió levantarme de engaños y de traiciones, como sería una de estas, por haberte insinuado seriamente cuando estábamos allá, con santidad. Yo sí lo noté, si no, no te hubiese tomado en cuenta ni considerado. Porque no he estado solo por elección, sino que porque también es difícil encontrar personas como tú que han cultivado una vida espiritual, a pesar de no adorar solo al Señor. Pero sí, si lo deseara, y a lo mejor ya lo hace, sería de una gran alegría, y en mi deseo todavía. Te expreso mi sentir
y mi cariño y mi amor. Pero te digo algo, dime la verdad. ¿Por qué mantenerse en la certeza? Ni siquiera un loco es darle dignidad. Yo creo que está un hombre, solamente un hombre, acosador, yo huiría de él y no le respondería. Porque todo el mundo ha omitido justicia a mi hija y responderme. Entonces, si tú en algo valoras el tratar con dignidad a las personas, te pediría que confirmaras si estás en libertad de acción para emitir una respuesta en libertad o estás sujeta a una estructura jerárquica que te impide hablar en libertad. Si es así, puedes comunicarme a través de otra persona. Puedes llamarme a cualquier hora o venir a mi casa porque me da la confianza y ya sabes que no eres una mujer abusadora. No lo creo. Y me perturbaría pensarlo así. Pero también creo que eres pecadora como todos nosotros y has cometido graves errores y debo decírtelos con amor y sinceridad, hermano. Y también, como recomienda el Papa, como un consejo prudencial, que no es bueno jugar, aunque no sea con esa intención, pero que el efecto sea el mismo con los sentimientos de nadie. Yo no lo haría con nadie y creo que no lo he hecho contigo, porque todo lo ha sido en seriedad y encomendándoselo al Señor. Y siempre he sabido que cuando uno lo hace con seria disposición de acatar la voz del Señor, siempre uno sabe que todos los que ayudan, que todos los que aman al Señor, todo resulta a bien, aunque al principio pueda ser doloroso. Entonces para mí, el recibir un no, lo recibiría con tristeza, haría un duelo y me levantaría y seguiría mi vida de peregrinación en este mundo. Entonces, pierde cuidado, que soy un acosador o un hombre que está perdido de amor. Yo te quiero conocer y es necesario para poder así iniciar y discernir también mi opinión si se confirma mi intención. No me estoy entregando como un simple cordero sin discernimiento por alguna reacción física que pudiera haber existido entre nosotros dos u otras observaciones que me permitían ver una niña que había cultivado su espíritu, no era vanidosa y era servicial y cultivaba un espíritu afable, juvenil y con corazón alegre, pero con un potencial de conocer al verdadero Señor y Cristo, que ama tu alma, la protege y es tu verdadero pastor, aquel que conforta tu alma. Y te dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aunque todos te acusen, el Señor dice que eres un tizón arrebatado al fuego. Por lo tanto, en Cristo hay perdón y plena restauración. Entonces, si me atrevo a hablar con claridad y a decirte los pecados de la congregación, es porque no deseo ser vuestro abusador, sino también darte la mejor de las soluciones, la sangre de Cristo, que quita todo el pecado del mundo. Y recordarte, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogados tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero si pecamos deliberadamente en contra de una persona y no nos arrepentimos y no tratamos de reparar, al menos dando cuenta y respondiendo y notificando de tu que ya no presentas interés, lo mantienes en la incertidumbre, que es pecado, porque lo obligas a esperar en una cadena perpetua. Y por lo tanto eso no lo haré, sino que te tendré que declarar cómo detenida desaparecida, lo cual será un acto doloroso para mí, sumado a la detención y desaparición de mi hija. Si tienes algunas sospechas de mi inocencia, tienes todos los papeles abiertos y toda la transparencia de mi vida, me puedes preguntar, revisar incluso frente a tus autoridades. No tengo secretos y no tengo temor de cualquier pregunta que me puedas hacer. En libertad lo puedes hacer para corroborar lo que has espiado durante más de 2 años y también a través de la colusión con aquellos que lo hacen en mi hogar.
y que no hacen más que aislar a un papá que ha sido torturado, al aislarlo de su hija mediante certificados falsos y mentiras. Que Dios te bendiga, Josefa. María Eugenia, la exhorto también a responder, a hacerse cargo de esta situación. Y en amor de Cristo, perdóneme si se ha sentido ofendido por aseveraciones mías que también han sido fruto del malestar natural, no justificable ciertamente, por no recibir una respuesta cuando yo he tratado de ser serio. Lo que he recibido en manifestaciones de fenómenos que veo venir y pasar gente, cuando realmente yo no podría estar en una fiesta, porque vivo en un duelo y en una lucha constante de recuperarme en mi hogar frente a la mafia del Estado liderada por Boric, Cordero, jueces de la Corte Suprema, que han omitido el rol del Estado, por lo tanto serán demandados y deben indemnizar obligadamente por un trabajo serio que he hecho, transformándome prácticamente en abogado, no solamente de un niño, sino de otros, de los cuales deseo cooperar como ciudadano responsable. Mis papeles están limpios y no tengo ninguna sanción. Todo lo contrario, he sentido que he colaborado al Estado, así como lo ha hecho mi hermano y mi padre, y también mi madre, al criar 3 hijos de bien, junto a mi hermana que vive en el sur en Puerto Varas, y es una gran mujer. Que Dios los bendiga y espero respuesta hoy o mañana. Pero te digo algo, yo debo hacer un duelo para no perpetuar una vana ilusión que es pecado y me lleva a la idolatría y me aleja de una mente pura y sana. Y no quiero ilusionarme con vanas ilusiones, porque eso me lleva simplemente a divagar en algo que no es concreto ni real. Alguien que no responde a pesar de la insistencia y del pecado manifiesto que estás cometiendo tú y tu congregación. Le pido al Papa Juan Pablo, le pido al Papa León que también intervenga esta congregación, porque yo cuido la iglesia y a pesar de que yo sea reformado, deseo siempre la unión de la iglesia de Cristo universal, porque la iglesia de Cristo es una sola. Está unimos en espíritu de aquellos creyentes que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Un saludo al Papa, que me encantó su consejo de prudencia pastoral. Le deseo lo mejor de los éxitos, que Dios lo bendiga y que algún día haga una reforma para que solamente la Biblia, la palabra de Dios, sea leída y los cánticos y los salmos sean cantados, juntos con los reformados, los católicos y los otros grupos cristianos. Es un deseo de unión universal para avivar la iglesia del Señor, los hijos y los santos, amados por nuestro Redentor, Jesucristo, el héroe, el único campeón que le ganó la muerte al imperio que todos les temían. Pero ya, por amor a Él, no le tememos a la muerte y arriesgamos nuestras vidas, sabiendo que el Padre nos ama y que por eso nos ama. Que Dios lo bendiga, Papa León, María Eugenia, hermana Gabriela, por su gran recibimiento, acogimiento, que me sentí como un hijo en la casa de su madre. Como dice Juan Calvino, la Jerusalén es la madre de todos. Así que una nueva definición podría crear, no anular la devoción hacia su madre, sino el amor hacia la iglesia. Porque la Jerusalén celestial es la madre de todos. La madre sigue existiendo, solamente que ahora se llama Jerusalén celestial, no María, porque María no es madre de todos, es madre de Jesús solamente. Necesitaba un redentor y pecadora como todos. Tuvo hermanos, relaciones sexuales y la disfrutó junto a José, un marido que sabía huir cuando vio el peligro y no quedarse como tonto para que su hijo se muriera. Arrancó y huyó y no se enfrentó a los malos que siempre han querido matar a los mejor, a los más vulnerados. Entonces, movimiento vivo de Johnston, que me conocen también, les pido por favor integridad y no menoscaben el prestigio de esa institución que está llamada a servir al Señor y a practicar la doctrina bíblica y a reformar su congregación con la doctrina del Señor, indicada en la revelación únicamente implica la palabra infalible de Dios. Que Dios los bendiga y los quiere, aunque no los crea. Andrés Guzmán. Pero el padre que quiere disciplina a un hijo, y no que yo que me crea como padre de ustedes, pero en el rol de exhortarlos,
Lo hago con amor, de padre a hijo, no con el fin de destruirlo ni de denostarlo, porque si no estaría omitiendo el derecho a un hijo y también estaría siendo un cobarde y no revelando mis sentimientos. A mí no me da temor que me digan que no. Lo que me da problema es que me mantengan en la incertidumbre y en la eterna espera. Eso es pecado, porque jugar con el tiempo y con la programación que yo debo hacer para decidir ciertas cosas. Si voy a vivir solo de un tiempo o de un tiempo, tendré opción de unir mi vida en un solo ser con alguna de sus hermanas. Que Dios los bendiga. Adiós.